La invitación color marfil se sentía como veneno entre las manos de Carolina. Sus dedos temblaban mientras leía la elegante caligrafía que anunciaba la boda de Sebastián Ortiz y Valentina Morales, a celebrarse en la prestigiosa Hacienda Los Jazmines el 20 de julio, el mismo Sebastián que la había dejado plantada en su fiesta de compromiso hace 3 años, la misma Valentina que había sido su supuesta mejor amiga desde la universidad. Carolina sabía exactamente por qué le habían enviado esta invitación. No era una rama de olivo ni un intento maduro de reconciliación. Era crueldad disfrazada de papel costoso y bordes dorados. Querían que estuviera allí para presenciar su triunfo, para verla reducida a la patética exnovia, observando desde las bancas mientras su antiguo prometido se casaba con la mujer que se lo había robado. Querían verla humillada, destrozada, sola. Lo que no sabían iba a destruirlos. Carolina dejó la invitación sobre el mostrador de su cocina y miró alrededor de su modesto pero cálido apartamento. La sala había sido transformada durante los últimos meses en algo que se parecía al caos organizado. 3 cunas estaban contra una pared, una mesa para cambiar pañales ocupaba la esquina, y juguetes de colores primarios estaban esparcidos por la alfombra como confeti. Desde el cuarto de los niños al final del pasillo llegaba el sonido de gorjeos y el ocasional llanto suave. Caminó hasta el cuarto y miró hacia abajo a las 3 caritas que la observaban. Emma, con su mata de cabello oscuro y ojos marrones serios. Oliver, ya mostrando señales de la mandíbula fuerte de su padre incluso a los 8 meses de edad. Y la pequeña Sofía, la más chiquita pero la más feroz del trío, quien había luchado por llegar al mundo primero a pesar de ser el bebé C. Los trillizos habían sido el shock de la vida de Carolina. Después de que Sebastián la abandonara, se había lanzado a su trabajo como ingeniera de software con determinación temeraria. Había asistido a una conferencia tecnológica en Barcelona. Pasó una noche con un encantador inversionista de capital de riesgo llamado David, que había sido amable y divertido y comprensivo cuando ella le dijo que no buscaba nada serio. Él había respetado eso, intercambiaron números, y se separaron. 6 semanas después, la prueba de embarazo mostró 2 líneas rosadas. 8 semanas después de eso, el ultrasonido reveló 3 latidos. Carolina había intentado contactar a David inmediatamente, pero su número ya no funcionaba. Sus búsquedas en redes sociales resultaron vacías. Aparentemente David Chen era una persona muy privada o le había dado un nombre falso. Había hecho las paces con la maternidad soltera, se había preparado mental y emocionalmente para el desafío por venir. Pero el destino, parecía, tenía un retorcido sentido del humor. Hace 2 meses David la había encontrado. Recordaba el nombre de su empresa y la rastreó, queriendo disculparse por desaparecer. Había tenido un accidente automovilístico grave la semana después de su noche juntos. Había pasado meses en recuperación y había perdido su teléfono en el accidente. Cuando Carolina abrió su puerta para encontrarlo parado allí, su vientre embarazado enorme, él había quedado en shock. Cuando ella le contó sobre los trillizos, había quedado atónito. Para su crédito, David no había huido. Había dado un paso al frente en todas las formas que importaban. Insistió en involucrarse, en apoyarla financiera y emocionalmente. Mientras pasaban más tiempo juntos preparándose para la llegada de los bebés, algo inesperado había florecido entre ellos. No era la pasión salvaje de un romance vertiginoso, sino algo más estable y profundo. Para cuando los trillizos nacieron por cesárea a las 34 semanas, David se había mudado a su apartamento y se habían convertido en una familia genuina. Ahora, sosteniendo la invitación de boda de Valentina y Sebastián, Carolina sintió algo que no esperaba. Paz. Y quizás solo una pequeña chispa de satisfacción vengativa. ¿Sabes qué?, le dijo a David esa noche mientras él alimentaba a Oliver y ella hacía eructar a Emma, y Sofía dormitaba en su columpio. Creo que deberíamos ir a esta boda. David levantó la vista, sorprendido. Conocía toda la historia. La había sostenido durante noches de lágrimas cuando ella relataba cómo Sebastián había anunciado en su fiesta de compromiso, frente a todos sus amigos y familiares, que no podía casarse con ella porque se había enamorado de Valentina. Cómo Valentina había estado allí parada, presumida y victoriosa, mientras el mundo de Carolina se derrumbaba. ¿Estás segura?, preguntó David cuidadosamente. No les debes nada. Lo sé, dijo Carolina sonriendo mientras Emma soltaba un eructo satisfecho. Pero me invitaron porque querían verme destrozada y sola. Creo que deberían ver cómo se ve realmente mi vida ahora. La comprensión apareció en el apuesto rostro de David, y él sonrió. ¿Quieres llevar a los bebés? Los 5, confirmó Carolina. Una familia feliz y caótica. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de preparación.
Carolina tenía que admitir que estaba nerviosa. Enfrentar a Sebastián y Valentina removería viejas heridas, sin importar cuán sanada se creyera. Pero cada vez que miraba a sus 3 bebés, a la presencia constante de David, recordaba que había ganado la lotería en formas que no tenían nada que ver con venganza. Compró un vestido que realmente le quedaba a su cuerpo post-trillizos, un verde esmeralda profundo que hacía brillar sus ojos y de alguna manera la hacía ver tanto elegante como maternal. David insistió en un traje nuevo. Arreglaron suministros de respaldo, practicaron su sincronización con el horario de alimentación y siestas de los trillizos, y confirmaron su asistencia a la boda con una nota de que traería a su pareja y familia. El día de la boda llegó con clima perfecto de julio. La hacienda Los Jazmines era tan magnífica como Carolina recordaba de las fotos que Valentina le había mostrado alguna vez, cuando todavía eran amigas, y Valentina soñaba en voz alta sobre tener su boda allí algún día. La ironía no se le escapaba a Carolina. Llegaron durante el cóctel antes de la ceremonia, cuando los invitados se mezclaban en el jardín. Carolina había calculado el tiempo perfectamente. Llevaba a Emma en un cargador contra su pecho, mientras David empujaba el cochecito doble que contenía a Oliver y Sofía. Los bebés estaban vestidos con atuendos coordinados. Emma con un vestidito verde que hacía juego con el de Carolina, los otros dos con trajes en miniatura. La reacción fue inmediata. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las cabezas giraron. Carolina reconoció rostros de su vida pasada, amigos que se habían puesto del lado de Sebastián y Valentina, colegas que habían presenciado su humillación, amigos de la familia que la habían compadecido. Ninguno de ellos la compadecía ahora. ¿Carolina? La voz pertenecía a la madre de Sebastián, Elena, quien se acercó con ojos muy abiertos. Son esos... Hola, Elena, dijo Carolina calurosamente. Sí, estos son mis trillizos. Emma, Oliver y Sofía, 8 meses. Y este es David, mi pareja. Elena parecía que podría desmayarse. Siempre le había agradado Carolina. Había quedado devastada cuando Sebastián terminó su compromiso. Ahora miraba a los bebés con anhelo no disimulado. Sebastián era su único hijo, y estos nietos nunca serían suyos. Son hermosos, susurró Elena, extendiendo la mano tentativamente para tocar la manita de Emma. El bebé agarró su dedo, y los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Oh, Carolina, lamento tanto lo que pasó, pero parece que eres feliz. Lo soy, dijo Carolina, y lo decía en serio. Muy feliz. La noticia se esparció por el jardín como fuego salvaje. Carolina observó mientras la gente sacaba teléfonos, mientras los susurros se convertían en charla emocionada. Se movió entre la multitud con David a su lado, aceptando con gracia las felicitaciones, respondiendo preguntas sobre los bebés, irradiando satisfacción. Vio a Valentina primero. La futura novia estaba resplandeciente en un vestido blanco preboda, su cabello rubio perfectamente rizado, su maquillaje impecable. Estaba manteniendo corte cerca del arco de rosas, rodeada de damas de honor, cuando alguien señaló hacia Carolina. La cabeza de Valentina se volteó bruscamente, y su rostro pasó por una transformación notable. Shock, incredulidad, y luego furia desnuda. Carolina simplemente sonrió y ajustó el cargador de Emma. Valentina cruzó el jardín furiosamente, sus damas de honor siguiéndola como patitos confundidos. Se detuvo en seco cuando llegó lo suficientemente cerca para ver a los bebés claramente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez. ¿Trajiste bebés a mi boda? Valentina finalmente logró decir, su voz chillona. Tú me invitaste a tu boda, respondió Carolina con calma. La invitación decía, Carolina y acompañante. Traje varios acompañantes. Espero que no sea un problema. Tú... El maquillaje perfecto de Valentina no podía ocultar el rubor rojo que subía por su cuello. Esto es inapropiado. Este es mi día. Y estoy aquí para celebrarlo, dijo Carolina dulcemente. Felicitaciones, por cierto. Estoy genuinamente feliz de que tú y Sebastián se encontraran. Claramente resultó ser lo mejor para todos. La sinceridad en su voz pareció desequilibrar a Valentina. Esta no era la Carolina destrozada y devastada que había esperado. Esta no era alguien sobre quien pudiera triunfar. ¿Cuántos bebés? Preguntó Valentina, su voz estrangulada. 3, trillizos. ¿Y el padre? Los ojos de Valentina cortaron a David con veneno apenas disimulado. David dio un paso adelante, colocando una mano protectora en la espalda de Carolina. Ese sería yo, David Chen. Un placer conocerte, aunque he escuchado bastante sobre ti. La forma en que lo dijo dejó claro que nada de lo que había escuchado era positivo. Valentina retrocedió como si la hubieran abofeteado.
Antes de que pudiera responder, apareció Sebastián. Se veía mayor de lo que Carolina recordaba, su rostro marcado con líneas de estrés que no habían estado allí 3 años atrás. Cuando vio a Carolina, se detuvo en seco. «Caro», dijo, usando el apodo que ya no tenía derecho a usar. «Sebastián». Ella reconoció fríamente. «Felicitaciones». Sus ojos bajaron a Emma, luego al cochecito, y ella observó su rostro palidecer. «¿Tienes hijos?» «Así es. 3 de ellos. ¿No es maravilloso?» Algo parpadeó en el rostro de Sebastián que parecía casi como arrepentimiento. Miró fijamente a los bebés con una intensidad que incomodó a Carolina. Luego miró a David con celos mal disimulados. «No sabía que estabas viendo a alguien», dijo Sebastián. La audacia de la declaración casi hizo reír a Carolina. «Sebastián, terminaste conmigo hace 3 años y te casaste con mi mejor amiga. Mi vida dejó de ser tu asunto el momento en que anunciaste que estabas enamorado de Valentina en nuestra fiesta de compromiso». «Eso no es justo», intervino Valentina. «No pudimos evitar enamorarnos. Tú eres la que...» «¿La que qué?», interrumpió Carolina, su voz aguda por primera vez. «¿La que siguió adelante? ¿La que construyó una vida? ¿La que encontró la felicidad?» «Sí, Valentina. Lo hice. Y traje esa felicidad aquí hoy porque me invitaste. Si verme contenta arruina tu boda, bueno, eso dice más sobre ti que sobre mí». Oliver eligió ese momento para comenzar a quejarse, y David inmediatamente se inclinó para revisarlo, sus movimientos practicados y gentiles. El contraste entre la respuesta paterna inmediata de David y la obvia incomodidad de Sebastián alrededor de los bebés no pasó desapercibida para nadie que estuviera observando. Y la gente estaba observando. Una multitud se había reunido, atraída por el drama como polillas a la llama. Carolina reconoció a muchos de ellos. Estas eran las mismas personas que habían presenciado su humillación pública hace 3 años. Ahora estaban presenciando algo muy diferente. Elena se abrió paso entre la multitud, habiendo traído al padre de Sebastián, Roberto. «¿Sebastián?», dijo Roberto en voz baja. «Quizás tú y Valentina deberían ir a prepararse para la ceremonia. Estoy seguro de que Carolina y su familia encontrarán sus asientos». Era una salida diplomática, y Sebastián la aprovechó agradecido. Pero mientras se alejaba, seguía mirando hacia atrás a los bebés con una expresión que Carolina no podía leer completamente. Valentina, sin embargo, fue menos sutil. «Esto no ha terminado», siseó a Carolina antes de alejarse airosamente, su vestido blanco revoloteando dramáticamente. Carolina solo sonrió y meció a Emma suavemente. «Creo que en realidad sí terminó», murmuró. La ceremonia en sí fue hermosa. Carolina tenía que admitirlo. La capilla de la Hacienda Los Jazmines estaba adornada con rosas blancas y tul fluido. Música suave sonaba mientras los invitados tomaban sus asientos, y el sol de la tarde tardía bañaba todo con un resplandor dorado. Carolina y David se sentaron al fondo con los bebés, preparados para hacer una salida rápida si alguno de los trillizos se ponía quejumbroso. Resultó que los bebés fueron ángeles perfectos. Gorjearon y balbucearon tranquilamente durante la ceremonia, atrayendo sonrisas de los invitados cercanos. Cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía a la unión, Sofía soltó un grito fuerte y alegre que hizo reír a toda la capilla. Incluso el oficiante sonrió. Carolina captó la mirada asesina de Valentina desde el altar y tuvo que suprimir una risa. Pero fue durante los votos que Carolina sintió el peso completo de lo que había escapado. Los votos de Sebastián fueron floridos y dramáticos, llenos de declaraciones sobre almas gemelas y destino y superar obstáculos. Se sentían performativos, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a Valentina. Los votos de Valentina fueron peores. Incluían una referencia apenas velada a finalmente obtener lo que merecía y ganar el premio más grande. Carolina sintió la mano de David apretarse sobre la suya, su mandíbula tensándose. «Es realmente algo», susurró él. «Realmente lo es», concordó Carolina. «Y realmente esquivé una bala». La recepción fue cuando las cosas realmente se desmoronaron. La cena se sirvió bajo una elegante carpa en el jardín, mesas decoradas con centros de mesa de hortensias blancas y velas. Carolina y David fueron sentados en una mesa al fondo, claramente un intento de Valentina de ocultarlos. Pero no importó. La gente seguía acercándose a su mesa, arrullando sobre los bebés, haciendo preguntas a Carolina, ignorando completamente la mesa principal donde Valentina y Sebastián estaban sentados. Carolina podía ver la frustración de Valentina aumentando con cada persona que dejaba su mesa para visitar a los trillizos. La novia estaba siendo eclipsada en su propia boda por 3 bebés de 8 meses, y su madre radiante. Luego llegaron los discursos.
El padrino de Sebastián dio un brindis divagante sobre el amor verdadero conquistando todo, lo cual se sintió incómodo dadas las circunstancias. La dama de honor de Valentina dio un discurso que estaba agresivamente enfocado en la belleza y éxito de Valentina, apenas mencionando a Sebastián. Entonces Elena se levantó. Carolina no sabía que la madre de Sebastián planeaba hablar. Por la expresión en el rostro de Sebastián, él tampoco. «Quiero decir algo», comenzó Elena, su voz resonando por la carpa. «Sé que esto es poco convencional, pero he estado pensando sobre qué hace un matrimonio exitoso toda la tarde». Valentina se pavoneó, claramente esperando elogios. «El matrimonio no se trata de grandes gestos o momentos perfectos», continuó Elena. «Se trata de compañerismo. Se trata de elegirse mutuamente cada día, especialmente en los días difíciles. Se trata de construir algo juntos que sea más grande que solo el romance». Hizo una pausa, sus ojos encontrando la mesa de Carolina. «He observado muchas parejas hoy. He visto pasión y drama y hermosas declaraciones. Pero también he visto a una joven pareja en la parte trasera de esta carpa, trabajando juntos sin problemas para cuidar de 3 bebés. Los he visto turnarse para alimentar y cambiar pañales sin que se les pida. Los he visto comunicarse con solo una mirada, apoyarse mutuamente sin vacilación, y hacer todo mientras parece fácil». La carpa había quedado completamente en silencio. «Así es como debería verse el matrimonio», dijo Elena suavemente. «No el cuento de hadas, sino la realidad. El compañerismo, el trabajo en equipo, el amor tranquilo que se muestra en acciones, no solo palabras». Levantó su copa. «Así que brindo por Sebastián y Valentina. Que encuentren en su matrimonio lo que todos hemos presenciado hoy en la parte trasera de esta carpa. Que construyan una asociación real, no solo una publicación perfecta de Instagram». El brindis fue recibido con aplausos inciertos. Valentina parecía que quería lanzar su copa de champán. Sebastián se veía devastado. Y Carolina sintió lágrimas picar sus ojos. No de tristeza, sino de la validación inesperada. David se inclinó y besó su sien. «La madre de tu ex acaba de convertirse en mi persona favorita», susurró. Después del discurso de Elena, la atmósfera cambió. La boda perdió su borde triunfante y se volvió incómoda, tensa. Los invitados que previamente habían evitado la mesa de Carolina ahora se acercaban a ella en masa, expresando felicitaciones y obvia aprobación del mensaje de Elena. Durante el baile, Carolina estaba alimentando a Sofía cuando Sebastián se acercó a su mesa. David se tensó a su lado, pero Carolina colocó una mano calmante en su brazo. «¿Podemos hablar?», preguntó Sebastián. «Solo por 1 minuto». David parecía que quería negarse, pero Carolina asintió. «Regreso enseguida», le dijo a David, entregándole a Sofía. Caminó con Sebastián a una esquina tranquila del jardín, lejos de la fiesta. «¿Te ves feliz?», dijo Sebastián sin preámbulos. «Lo estoy. Siempre pensé...». Se detuvo, pasando una mano por su cabello. «Pensé que estarías devastada, que pasarías años suspirando por mí. Por eso Valentina quería que estuvieras aquí, ¿sabes? Quería verte destrozada». Carolina sintió un destello de ira. «¿Y tú lo permitiste?». «No quería invitarte», admitió Sebastián, pero Valentina insistió. Dijo que le daría cierre verte observándonos casarnos. «Y en cambio tuvo que verme con mi hermosa familia», dijo Carolina. Gracioso cómo resultó eso. Sebastián miró hacia la carpa, donde David era visible a través de las cortinas transparentes, meciendo suavemente a Sofía mientras charlaba con Elena. «Parece un buen hombre». «Lo es. Es paciente y amable y se presenta cada día. Cambió toda su vida cuando descubrió sobre los bebés. Nunca me hizo sentir como una carga». La implicación colgó pesadamente entre ellos. Sebastián había hecho sentir a Carolina como una carga constantemente hacia el final de su relación. Demasiado necesitada, demasiado emocional, demasiado pegajosa. «Cometí un error», dijo Sebastián de repente. «No sobre Valentina, sí la amo, pero la forma en que manejé las cosas contigo, la humillación pública, fui cruel». «Lo fuiste», concordó Carolina, «pero me llevó hasta aquí, así que en cierto modo debería agradecerte». «No lo hagas», dijo Sebastián amargamente. «No seas graciosa». «No lo merezco». Uno de los trillizos, Oliver por el sonido, soltó un lamento desde dentro de la carpa. Carolina inmediatamente se volteó, sus instintos maternales activándose. «Tengo que irme», dijo. «Carolina», llamó Sebastián mientras ella se alejaba. «Por lo que vale, lo siento. Y tus hijos son hermosos». Ella se volteó. «Lo son. Y gracias por la disculpa».
Pero quiero que entiendas algo, Sebastián. No te perdono porque lo merezcas. Te perdono porque aferrarme a la ira solo me lastimaría. Tengo demasiado bien en mi vida ahora para desperdiciar energía en lo que hiciste hace 3 años. Lo dejó parado allí y regresó con su familia. La boda terminó temprano. Para las 9, los invitados comenzaban a irse, y la recepción cuidadosamente planeada de Valentina se estaba desmoronando. La novia misma había desaparecido en la casa de la hacienda, reportadamente en lágrimas. Sebastián se sentaba en la mesa principal solo, bebiendo champán y luciendo miserable. Carolina y David empacaron a los bebés y su extenso equipo. Se despidieron de Elena y Roberto, quienes ambos abrazaron a Carolina fuertemente y arrullaron sobre los trillizos una última vez, y se dirigieron a su auto. Mientras David ajustaba las sillas de auto, Carolina miró hacia la hacienda Los Jazmines. Las luces de hadas todavía parpadeaban, la música todavía sonaba, pero la magia se había ido. Lo que había sido planeado como el triunfo de Valentina se había convertido en algo completamente diferente. ¿Te sientes vindicada?, preguntó David mientras conducían a casa, los bebés ya dormidos en sus sillas de auto. Carolina consideró la pregunta. Me siento agradecida, finalmente dijo. Querían que estuviera avergonzada y destrozada, pero llegué completa y feliz. Eso no es vindicación, es solo verdad. Mi vida es buena, realmente, genuinamente buena, y ninguna cantidad de su malicia puede cambiar eso. Tu madre tenía razón, dijo David con una sonrisa, haciendo referencia a una conversación que Carolina había tenido con su madre cuando la invitación llegó por primera vez. Vivir bien realmente es la mejor venganza. Excepto que no es venganza, corrigió Carolina, extendiendo la mano para apretar la suya. Es solo vivir, y vivir bien es su propia recompensa. Cuando llegaron a casa, pasaron por la rutina nocturna familiar. 3 baños, 3 pijamas, 3 biberones, 3 canciones de cuna. Para cuando los 3 bebés estaban dormidos, Carolina y David colapsaron juntos en el sofá, exhaustos, pero contentos. Entonces, dijo David atrayéndola cerca, ¿cómo te sientes sobre nunca asistir a otro evento de la vida de tu ex? Carolina se rió. Me siento excelente sobre ese plan. Su teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Gracias por venir. Verte tan feliz, ver a esos bebés hermosos, me recordó lo que realmente importa. Espero que tú y David y esos preciosos niños tengan una vida maravillosa. Lo merecen. Otra vibración. Esta de un número desconocido. Pero el mensaje dejaba claro quién era. Tú ganas. ¿Feliz ahora? Carolina borró el mensaje sin responder. No había nada que decir. No había estado jugando un juego, así que no había ganar o perder. Simplemente había vivido su vida. Encontró felicidad en lugares inesperados, y se negó a dejar que la crueldad de otros la definiera. ¿Todo bien?, preguntó David, notando su expresión. Todo está perfecto, dijo ella, y lo decía en serio. Mientras yacía en la cama esa noche, escuchando los suaves sonidos de sus bebés durmiendo en la habitación contigua y sintiendo el calor de David a su lado, Carolina reflexionó sobre el extraño viaje que la había traído aquí. La traición de Sebastián la había devastado en su momento, pero también la había liberado para encontrar algo mejor, algo real. Querían que estuviera avergonzada, destrozada, disminuida. En cambio, había llegado completa, multiplicada por 3 pequeños milagros, e inadvertidamente mostró a todos cómo se veía realmente el amor verdadero. Eso no era venganza, era simplemente la vida, vivida bien, a pesar de todo. Y al final, ese era el mayor triunfo de todos. Los días siguientes a la boda trajeron una avalancha inesperada de mensajes. Antiguos amigos que habían tomado el lado de Sebastián y Valentina ahora se comunicaban con Carolina, disculpándose por su silencio, expresando admiración por cómo había reconstruido su vida. Algunos admitieron que siempre habían pensado que Sebastián y Valentina habían sido crueles, pero no habían tenido el valor de decirlo. Carolina respondió a algunos mensajes con gracia, ignoró otros. No necesitaba su validación, pero apreciaba las disculpas sinceras. Una semana después de la boda, Elena apareció en su puerta con un regalo: 3 hermosos álbumes de bebé bordados con los nombres de Emma, Oliver y Sofía. No son mis nietos, dijo Elena con lágrimas en los ojos, pero me preguntaba si si podrías permitirme ser como una abuela honoraria. Sé que no tengo derecho de pedir eso después de todo lo que pasó. Carolina invitó a Elena a entrar, le preparó té y dejó que sostuviera a los bebés. Vio cómo el rostro de la mujer mayor se iluminaba con alegría genuina, cómo hablaba con suavidad a cada niño,
cómo sus manos experimentadas sabían exactamente cómo consolar a Sofía cuando se puso inquieta. Los niños nunca tienen suficiente gente que los amen, dijo finalmente Carolina. Serías bienvenida en sus vidas, Elena, pero necesito que entiendas que esto no tiene nada que ver con Sebastián. Es sobre ti y ellos. Lo entiendo, dijo Elena, su voz llena de gratitud. Y gracias, Carolina, por tu bondad, por tu perdón. No lo merezco, pero lo atesoro. Mientras Elena se fue esa tarde, después de pasar horas jugando con los bebés y compartiendo historias de cuando Sebastián era joven, Carolina se sintió más ligera. El perdón, descubrió, no era debilidad, era liberación. David la encontró en el balcón esa noche, mirando las estrellas sobre la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó, envolviéndola en sus brazos. En cómo las cosas malas a veces nos llevan a lugares buenos, dijo Carolina. Si Sebastián no me hubiera dejado, nunca hubiera ido a esa conferencia en Barcelona. Nunca te habría conocido. Estos 3 milagros dormidos allá dentro no existirían. ¿Así que estás agradecida de que te rompiera el corazón?, David preguntó, su tono ligero pero curioso. Estoy agradecida de que me liberara, corrigió Carolina. Estoy agradecida de que me mostrara quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde. Estoy agradecida por cada paso que me llevó a ti, a ellos, a esto. Señaló hacia adentro, donde las 3 cunas estaban visibles a través de la puerta del balcón, donde su vida, caótica, agotadora, absolutamente perfecta, los esperaba. Querían que su boda fuera mi humillación final, dijo Carolina. En cambio, se convirtió en mi declaración final, no de venganza, sino de vida, de seguir adelante, de encontrar alegría en lugares inesperados. Y de vestir a 3 bebés con ropa a juego, agregó David con una sonrisa. Carolina se rió. Ese sonido libre y genuino que había pensado que nunca recuperaría después de que Sebastián la dejara. Sí, concordó. Y eso también. Semanas después, Carolina recibió un mensaje final de Valentina. No era venenoso esta vez, solo breve. Sebastián y yo nos estamos tomando un tiempo. Gracias por arruinar mi matrimonio antes de que comenzara. Carolina no respondió, pero mostró el mensaje a David. ¿Arruinaste su matrimonio?, preguntó él incrédulo. No, dijo Carolina con certeza. Ellos hicieron eso por sí mismos. Construyeron su relación sobre el dolor de alguien más, sobre triunfar sobre mí. Cuando resultó que no había nada sobre lo que triunfar, que yo estaba realmente feliz, su fundación se desmoronó. Eso no es mi culpa. Y no lo era. Carolina había simplemente vivido su vida. Había amado a sus hijos. Había construido un futuro con un buen hombre. Si eso había sostenido un espejo a la relación superficial de Sebastián y Valentina y les había mostrado lo que les faltaba, bueno, esa era su lección que aprender. Meses pasaron. Los trillizos crecieron, alcanzando hitos que llenaban el corazón de Carolina de alegría. Primeras palabras, primeros pasos, primeros dientes. David propuso en una noche tranquila en casa, sin fanfarria, solo él arrodillado en su desordenada sala mientras Sofía masticaba su zapato, y Emma y Oliver peleaban por el mismo juguete. Ya somos una familia, había dicho, pero me gustaría hacerlo oficial. ¿Te casarías conmigo? Carolina había dicho que sí con lágrimas corriendo por su rostro. No lágrimas de dolor esta vez, sino de pura felicidad. Planearon una boda simple, solo familia cercana y amigos queridos. Elena estaba invitada. Sebastián y Valentina no lo estaban. Carolina no sentía necesidad de frotarles su felicidad en la cara. Ya no necesitaba nada de ellos, ni siquiera el reconocimiento de su alegría. La noche antes de su boda, mientras Carolina acostaba a los trillizos, pensó en el viaje que la había traído aquí. El dolor había sido real. La traición había cortado profundamente, pero lo había sobrevivido. Había prosperado a pesar de ello. Había encontrado algo infinitamente mejor de lo que había perdido. ¿Mamá feliz?, preguntó Emma, su hablante más temprana, mirándola con esos ojos marrones serios. Mamá muy feliz, confirmó Carolina besando la frente de cada niño. La más feliz. Y mientras David la esperaba en su habitación, mientras su vestido de novia colgaba listo para el mañana, mientras su verdadera vida, la que había construido de las cenizas de sus sueños destruidos, la rodeaba, Carolina supo que era verdad. Habían querido verla avergonzada. En cambio, habían presenciado su triunfo. Y ese triunfo no tenía nada que ver con ellos, y todo que ver con su propia fortaleza, resiliencia y capacidad de encontrar amor en los lugares más inesperados. Esa era la mejor venganza de todas. No era venganza en absoluto. Era simplemente una vida bien vivida.